¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para lo que estén viendo en directo. Un saludo para todos y lo que vean posterior y en el horario que sea. Bueno, gracias por estar una vez más en estas conferencias en vivo los sábados, a partir de las 6 p.m. hora de Argentina, con temas variados que voy de pronto sintiendo cuál es la temática apropiada y en base a eso lo voy dando y lo voy transmitiendo, porque me parece que estas variables que se están dando últimamente, todo este tipo de charlas, tienen un principio básico que es ir creando como una especie de estado de conciencia generalizado, por lo menos en un grupo muy grande de gente, que es la que está contactada permanentemente con estas charlas. Entonces, bueno, van teniendo un cúmulo de información realmente importantísimo. Y hoy con el tema telepatía y contacto. ¿Está bien? Porque telepatía y contacto son dos puntos que pueden estar relacionados o no. ¿De acuerdo? Y activación de la pineal. Entonces, cuando planteamos el punto inicial respecto a telepatía, está todo bien, es algo natural, algo del ser humano, es una de las cualidades, facultades, uno de los factores con los cuales nacemos. O sea, todos nacemos con ciertos dones, en algunos más o menos activados, digamos, a nivel perceptivo, extrasensorial, etc. Entonces la telepatía es uno de ellos. Nacemos con eso. Ahora, hay personas que tienen como una especie a ver, de memoria evolutiva lo suficientemente elevada como para que esos grados de percepción extrasensorial desarrollados natural y que vienen con la carcasa, que vienen ya incorporados desde el momento en que nacemos, están como más aflorados. Entonces esas jóvenes, esos chicos, esas chicas, cuando tienen de pronto una edad joven, muy jóvenes, tienen esas capacidades. Muchos de ellos tienen de pronto los padres asombrados, dicen que llegan y dice que la nenita, el nenito estuvo hablando con un amigo invisible que según ellos estaba ahí, hablaba con ellos, o de pronto le dicen que vino una señora o que vino un señor y que se puso frente a ellos y les habló o no, o solo estaban. O sea, muchas cosas que a veces los padres creen que es imaginativo, pero cuando uno empieza a estudiar esto a nivel así general, empiezan a darse cuenta que hay ciertas cuestiones de niños o niñas que pueden tener percepciones desarrolladas y ver cosas que nosotros no vemos, los adultos. Entonces, claro, esos seres humanos, en este caso ya vamos a hablar de cada uno de nosotros, vamos a hacer una especie de visión hacia atrás. O sea, tratemos de recordar si teníamos algún tipo de don perceptivo, extrasensorial o telepático específico, que es el punto de hoy, pero también podemos incluir clarividente, precognitivo, captar algo antes que pase. Si teníamos ese tipo de percepción desde chicos, hagan ustedes su propio autoanálisis y van a tener la respuesta. En el caso mío, yo ya lo he contado que más de una vez, en el sentido de que podía, esto me pasó desde muy chico. Me acuerdo de la escuela primaria, cuando pasaban listas. O sea, en Argentina hay un listado en base al apellido. Entonces empieza el apellido 1 con la A, Álvarez o como sea el apellido, y arranca de ahí hasta abajo, hasta donde dé el abecedario. Entonces en el aula hay determinada cantidad de alumnos y hay un listado que toman día por día para después establecer a final de mes la cantidad de faltas o no que tuvo tal o cual estudiante. Entonces yo me acuerdo que jugaba con mi maestro de la escuela primaria, cuando empezaba uno por uno en la lista. Yo me concentraba, lo miraba fijamente y cuando ya venía para decir mi nombre me salteaba. Y yo jugaba con eso, o sea, visualizaba al compañero que venía después,
y me salteaba y nombraba al compañero que venía después. Entonces sumaba la cantidad de presentes y contaba a los chicos y siempre sobraba uno, y ese uno era yo, una, dos, tres veces, hasta que después ya, no sé si él entendió que algo pasaba o simplemente no me nombraba, pero me ponía el presente porque me veía que estaba ahí. Eso me acuerdo como si fuera hoy, porque yo lo tomaba como un juego. Es como tener percepciones de que un familiar venía. Eh, yo vivía en un barrio donde a pocos metros cruzando una avenida había una plaza. Entonces a la tarde, de pronto mi padre, mi madre, quien sea, me llevaba, me dejaban en la plaza y yo jugaba. No estoy hablando de 3 4 años, sino 6 7 años, 8 años. Y en mi cabeza yo veía llegar algún familiar. En este caso ya no es telepatía, es clarividencia. Entonces lo veía llegar, que llegaba a casa, bien vestido, no sé, con un paquete que traía cosas, ya sea tortas o caramelo o lo que fuere. Entonces, ¿qué hacía yo? Esperaba el semáforo, cruzaba y aparecía y llegaba al lugar y estaba mi tía, mi tío, mi primo, quienes sean, con ese paquetito, con lo que fuere allí. Entonces era algo natural, yo lo tomaba como una cosa, o sea, no había estudiado, no sabía, estamos hablando de 7, 6, 7 años, ¿me entienden? Suelo contar el viaje a Bariloche en el cual veo la nave y yo me acuerdo en ese momento mirando de pronto el cielo y mirando hacia arriba, y mirando las estrellas mientras con el sonido del tren que va andando y de pronto ver formaciones de naves en forma de zigzag. A esa edad, imagínate, asombradísimo, pero justo estoy mirando arriba cuando los veo. Y eso me queda grabado por siempre. Cuando vos ves ese tipo de cosas de chico, evidentemente te queda grabado. Entonces, por un lado está que tenía percepción extrasensorial desde que nazco. O sea, esa percepción no es de ahora, sino siempre la tuve. Por el otro lado, estos seres evidentemente sabían de eso, por eso se mostraban. Por eso después la nave que viene en Bariloche a los 9 años. No por casualidad, viene a donde yo estaba, se queda arriba de mi cabeza, suspendida, y después se va y desciende sobre el lugar que había una cancha de fútbol y jugamos al fútbol nosotros. Entonces, esa, podemos llamar percepción natural, era algo que estaba desarrollado y que estos seres evidentemente tenían en cuenta o habían medido, o sabían de que eso así ocurría. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, cada uno de nosotros, ustedes ya habrán pensado sus experiencias, que pueden ser muchas, porque, ¿qué pasa? La telepatía es una de las vertientes hacia algo que no actúa por medio de lo que es la cuatridimensionalidad, que sería la cuestión neuronal, del pensamiento, del raciocinio, sino que actúa por lo que son otros factores, que son extrasensoriales. Entonces ya no son tridimensionales, sino son cuatridimensionales o quintudimensionales. ¿Entiendes? Eso es donde actúa. Y se van manifestando de distintas formas. Captar eso o transmitir, como le hacía mi maestro para que me saltee. Entonces yo le transmitía el nombre del que estaba abajo y él nombraba a ese y no me nombraba a mí. ¿Entendés? Entonces está generando una inducción a nivel telepática, o tener un sueño en donde vos ves algo que va a pasar y después pasa. Hay muchos de esos factores. O encontrarte con una persona que vos sentís que ya la conocés de antes, que ya la has visto antes, y sin embargo esa persona es la primera vez que la ves. Entonces hay una serie de factores que pueden producirse, pero el eje puntual que lo activa es uno solo. Es un solo eje que activa un montón de factores. Y esto es uno de muchos más. De muchos más. Viendo esta temática para hoy,
empiezo a mirar material de archivo, impresionante. Esto puede activar bilocaciones, puede activar levitación, puede activar infinidad de cosas. Estoy hablando de cosas positivas, porque también puede activar cosas negativas. Mucho depende de cómo se direcciona. Eso se direcciona en base a algunos factores que tienen que ver con nosotros, con nuestra evolución, que tienen que ver con nuestro actual estado evolutivo, espiritual, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir directamente a una secuencia y yo voy a ir hablando a medida que se da. Pone las fotos. ¿Pusiste la primera? Entonces acá tenemos telepatía y contacto extraterrestre. Hacemos un análisis de esto, en donde seres superiores, hermanos mayores, seres de otros mundos, pueden estar sintonizando a seres humanos que tienen algún tipo de capacidad para comunicarse, ya sea con ellos, o sea con estas inteligencias, de alguna o de otra manera, porque esta capacidad es natural del ser humano. Algunos tienen como una capacidad más desarrollada, otros menos, pero es una capacidad que se activa al fin. Entonces, cuando analizamos este punto, vemos cómo es que se van contactando con el ser humano, van acercándose a nosotros. Ellos tienen esa capacidad en el sentido de poder percibir, ver, sentir a cada uno de nosotros de una manera mucho más profunda, de una manera muchísimo más directa. Saben de nuestro campo energético. El otro día en la charla yo le inicié explicando lo que es lo que llamé, ¿no?, campo estructurado de la forma, lo que se llama comúnmente aura o campo biopsicoenergético, campo bioplasmático, y eso radiante es lo que ellos están observando de cada uno de nosotros. Esa, digamos, sensación, esa percepción que nos conecta directamente con estos seres y genera que podamos establecer algún tipo de vínculo, algún tipo de contacto. Pasa a la siguiente. Ahí tenemos, ven, pueden ir leyendo, así yo voy a desarrollar, pero ustedes ven directamente en lo que acá está, o en lo que está plasmado, en donde tenemos una sensación a nivel interna de que hay un contacto, que hay un acercamiento, hay seres que de pronto pueden aparecer, estar cerca nuestro. Ahora que estamos ¿en qué tipo de fotos? ¿En telepatía y el libro o cuál estamos? Porque acá me sale una distinta en mi... Ah, está, telepatía y contacto extraterrestre. Bueno, entonces en este caso acá estamos con una foto interesante que se tomada de un libro, que es mi libro Telepatía, Cosmos y Contacto. Y este es un dibujo que hace Hernán Borges, un integrante del grupo del FUPE de Colombia en su momento, y que yo, bueno, en un viaje allí, dando un curso de telepatía y contacto, veo esto y digo, bueno, esta es la tapa del libro sin ninguna duda. Y podés ampliar un poquito la tapa abajo a la derecha. Amplía un toque si podés, abajo a la derecha. Bueno, poné la tapa del libro.
y anda a la derecha. Esto es lo que estaba referido por... me está saliendo mal el orden a mí en mi computadora, por eso es la confusión. Abajo a la derecha, ¿ves? Ahí dice Germán Borges y dice 1991. ¿Me entienden? Ahí es donde yo voy en un viaje en donde estoy estudiando dando conferencias sobre estas temáticas, y en ese caso, cuando veo esta etapa, digo, esta es la etapa del libro que estoy terminando. Y fíjate qué interesante, cuando yo miro el primer archivo, que estaba en un formato así antiguo, de esos que había antes, TXT o algo así era el formato, el primer escrito que yo hago estaba en inicio de 1991. Y cuando veo el dibujo de él, que decía abajo 91, ¿ven? 1991 lo pinta. Ahí se ve clarito, ¿no? ¿Lo alcanzan a ver ustedes? Bueno, entonces ahí qué es lo que ocurrió. Germán Borges tuvo una clarividencia. Él ve esto en su interior y tiene la capacidad de dibujarlo y lo dibuja. Pero después había una sincronicidad. La sincronicidad en el tiempo, que ni él sabía, ni yo sabía, ninguno de los dos sabíamos, era ese viaje en el cual se producía la sincronicidad de poder ver esto. Yo veía esto. Paralelamente, a una gran distancia, estaba escribiendo sobre esto. Entonces, ellos generan la sincronicidad a través de la clarividencia de él, más la percepción extrasensorial mía, que voy escribiendo sobre esta temática, y la sincronicidad en el momento que veo el dibujo, digo, esta es la tapa, y tal cual esta fue la tapa, y es la tapa al día de hoy de Telepatía Cósmica y Contacto, y con un simbolismo que tiene mucho que ver con este fenómeno así de, digamos, de transmisión de ellos y recepción nuestra y todo lo que implica. Porque cuanto más evolución tienen determinados seres, tienen también yo lo expliqué el otro día, que era el rango vibratorio. Entonces, a mayor vibración, ¿qué más? Mayor luz. Cuanto más vibra un ser humano, un ser extraterrestre o dentro de nuestro propio planeta, hay seres humanos que vibran más rápido y otros más lento. El que vibra más lento es más opaco, el que vibra más rápido se lo ve como más resplandeciente, como cuando ustedes en un proceso de evolución, alguien que pasa mucho tiempo sin verlos, por ahí pueden pasar, yo qué sé, 1 año, 2 años, y cuando los ven, les dicen que bien se te ve más luminoso, más luminosa, porque ustedes al estar haciendo un trabajo evolutivo importante, sus átomos, sus moléculas, todo su campo vibratorio se activa, empiezan a vibrar más rápido y emiten más luz. Entonces, estas sincronicidades se van dando en este proceso de acercamiento y contacto. Ahora pasa a la siguiente y decime cuál es, a ver si comienza el orden que quiero que sea para hoy. Bueno, pasa a la siguiente. La dejamos ahí. Entonces, así es como se va dando este momento para cada uno de nosotros, donde estos seres van enviando distintas transmisiones. Algunas pueden estar direccionadas al campo emotivo, o pueden estar direccionadas al campo emocional, o direccionadas al campo mental. Puede haber distintos direccionamientos, porque por un lado está la facultad de ustedes de percibir. No todos perciben lo mismo. Hay personas que son candidatas a percibir cosas malas. Cuando sueñan con desgracias, cuando tienen una percepción de que se va a morir alguien, nunca te van a soñar, yo qué sé, con un viaje hermoso a un paraíso, no sé, en el medio del Caribe, y están disfrutando de una playa y después eso se da, que sería una precognición.
¿no? Sueña con alguien que se va a morir, al rato lo llama diciendo se murió fulano. Bueno, para eso no tiene nada que ver con, a ver, que uno recibe, sería algo así, como que le transmiten solo cosas malas, tomando como que alguien transmite cosas malas. No, no, no miremos qué viene de afuera hacia nosotros. Somos nosotros los que captamos. Podemos captar lo bueno o lo malo, pero eso depende de muchos factores que tienen que ver con nuestra propia psiquis, nuestro campo emocional, nuestra forma de ver la vida, o sea, si somos positivistas o negativistas. Hay muchos factores a nivel de lo que serían las interconexiones neuronales que pueden producir que seamos más proclives a percibir lo negativo o lo positivo. Yo a veces en broma digo que hay personas que a nivel perceptivo, en un sorteo de una lotería, en vez de captar un número, captan una letra, o sea, nada. O que se juegan al 0-1 y sale el 0-2, o sea, una cosa por el estilo. O en una ruleta juegan al 15 y sale el 16. Están ahí, pero hay algo que evita que ese punto neurálgico donde se da la sincronicidad se produzca. Y muchas veces eso tiene que ver con aspectos mentales nuestros. No es que la persona sea negativa en sí. Alguien que solo sueña con cosas malas o tiene percepción de cosas malas, entonces empieza a sugestionar. Se sugestiona porque cree que es ella la negativa o lo que sea. No, hay aspectos de tu mente que son más autoflagelantes y es como que tu supraconciencia te incita a captar eso, pero eso se puede modificar. Vos podés ir modificando aspectos para que comiences a captar cosas positivas y no solo, o todo. Lo positivo si es que viene y lo negativo si es que viene. Porque captar algo negativo que puede estar por venir puede ser bueno porque te puede ayudar. Suponete, vos tenés una percepción. Estoy comiendo un caramelo porque me paso hablando y bueno, estos cambios de clima en Buenos Aires, la humedad te va generando un poquito de carraspera. Entonces, nosotros a veces podemos tener ciertos grados de percepciones que tienen que direccionarse en base a nuestra actividad y cómo nosotros nos desenvolvemos. Ya vamos a ir viendo cómo algunos aspectos del trabajo interno que podemos generar pueden modificar para bien la activación de las percepciones extrasensoriales, pero bueno, como hoy nos direccionamos directamente a la telepatía, vamos a ir hacia allí. Porque la telepatía no es solo de ida, sino también de vuelta. ¿Me entendés? ¿Qué significa esto? Que si vos crees que telepatía es pensar en alguien, que si alguien te llame, puede ser. Vos enviaste una señal, esa señal es percibida, y hay una interconexión. Entonces esa persona te llama. Correcto. Eso también funciona. O viceversa. Entonces, nosotros podemos estar en un lugar determinado, muy distraídos con lo que estamos haciendo y nos olvidamos de algo, sea lo que fuere. Entonces, aquella persona que nos encomendó tal o cual tarea, piensa en nosotros, en su mente diciendo, ¿se habrá acordado de tal cual cosa que le di que haga? Y ahí vos lo percibís en tu mente. Entonces, por un lado hay un hecho de transmisión. Entonces, ¿qué es lo que hay del otro lado? Recepción de la transmisión. ¿Cómo sería una clarividencia si no hay una transmisión, pero vos lo captás? ¿Entendés? Algo que desconocés. En este caso vos estás conociendo porque fue algo que se te indicó que hagas, y te habías olvidado. Entonces, esa transmisión telepática activó en tus neuronas el recuerdo de eso que tenés que hacer. ¿Pero qué lo activó? ¿El recuerdo o lo reactivó, esa emisión telepática? Lo activó la emisión telepática. ¿Entienden? Otro ejemplo. Supongamos,
lo voy a caracterizar de esta manera. Una señora está en su casa, sentada tranquila o acomodando la cama del chico que fue a la escuela, está en sexto grado y está ahí arreglando el dormitorio, pero todavía no pensó en el almuerzo, porque son ponerle las 10 de la mañana. El chico está en clase. Entonces está en clase y está con sus deberes y nada, ni se acuerda de la casa ni de la madre. Está atendiendo muy, muy concentrado en sus deberes. La madre capta, como siente algo como para decir, le voy a cocinar milanesas, algo así. Entonces sigue acomodando y después encara el trabajo de hacer esas milanesas. El chico sigue con su trabajo, sigue haciendo las cosas, sigue haciendo lo que sea, pero se le viene a la mente que la madre va a hacer milanesas. Entonces, ¿esa qué es? ¿Clarividencia del chico? ¿O percepción de la madre en base a algo que el chico le gusta? Y la madre, al pensar en eso, envió la señal telepática. A veces yo hago este tipo de experiencia como una especie de test a ver qué es lo que dicen ustedes. Bueno, les doy unos segundos para ver qué es lo que están o qué piensan que fue la cosa. Si el chico está absorto en su tarea, ejemplo, haciendo por ejemplo una serie de figuras, triángulos, cuadrados, esto que el otro en la escuela. La madre cuando siente de hacerle eso, lo percibe, su mente lo repite, pero que está conectada con el chico, y el chico lo capta. Entonces hay una emisión telepática de la madre que el chico percibe. Ahora vamos al otro caso. Supongamos, el chico llega a las 11 del mediodía, la madre todavía está, no sé, arreglando, limpiando por ahí porque va a hacer alguna comida rápida y ya tiene algo incluso hasta en la heladera guardado, que lo único que tiene que ponerlo es en el microondas. Entonces el chico llega a las 11, a las 12:30 sale de clase, ya empieza a picarle un poquito el estómago y siente en su cabecita y dice, ensalada, qué rica de tomate, con huevo, con lechuga, lo que sé, con qué más cosas se le puede hacer una ensalada, y piensa en eso y lo visualiza. La madre, que está ya con su comida preparada en el microondas solo para calentar, percibe lo que el chico está sintiendo. Pero el chico no piensa en la madre, sino que piensa en que le gustaría comer eso. Nada más, pero no piensa en la madre. Está en el estómago con hambre, entonces se le vino a la cabecita esa ensaladita ahí muy variada, con un montón de cosas. Por ahí en el exterior se lo hacen bien ricas las ensaladas. Entonces, la madre, no hay emisión telepática como diciéndole a mi mamá que lo haga, pero la madre lo percibe. Eso es una clarividencia. Bueno, hay ciertos factores muy interesantes, pero cuando estamos así relacionados entre nosotros, podemos practicar la telepatía, porque también es una forma de comunicación. La telepatía no debe ser algo inductible, o sea, algo que por lo cual vos generes en alguien que haga cosas que en realidad no quiere hacer. La telepatía actúa cuando hay como una especie de sincronicidad mutua entre ambos comunicantes, ya sea entre humanos de la Tierra o entre humanos de las estrellas. ¿Y eso cómo puede darse? Y vamos a la siguiente foto. Acá este es un simbolismo, porque yo sé que muchas señoras de lo que están viendo tienen un grado de captación maravilloso y han sentido esas presencias de seres que los están acompañando, de que tienen uso de razón. ¿Entiende? La mujer tiene muy desarrollada la percepción extrasensorial por una cuestión
innata, natural y cientos de miles de años de ejercicio. ¿Cómo fue que ese ejercicio? Bueno, muy simple. Cuando en el pasado, ya sea en una familia, generalmente el hombre se lo llamaba, el rey llamaba a todos los hombres o todos los varones con cierta edad para formar ejércitos que servían para sostener el lugar, el hábitat en donde ese determinado pueblo trabaja. Entonces, cuando se da ese aspecto, cuando se da esa conexión, tenemos muy previsto que por algún motivo se está dando de esa manera la conexión, porque ¿qué pasa? El hombre sale a veces por años, esos ejércitos que tenían que moverse, pero cientos de kilómetros a veces, y la mujer no sabía ni siquiera si regresaba con vida o no regresaba con vida. ¿Me entendés? Lamentablemente era así. Entonces tenía que estar como afilando su percepción extrasensorial, a ver si captaba o qué sentía o qué podía percibir. Y viceversa, aún más atrás en el tiempo, aún cuando salía a cazar como proveedor, el hombre salía a cazar como proveedor, tampoco sabía lo que podía ocurrir. Entonces se quedaba no quiero decir el término así más bruto, pero la mujer se quedaba con sus hijos y tenía que estudiar, incluso custodiar, sostener un hogar que podía ser hasta una cueva, mientras que el hombre se alejaba y que incluso no sabía si se volvía o no volvía. Todo eso siempre estuvo activando una mayor percepción en la mujer que en el hombre. Posteriormente, a través de y con el paso del tiempo, esto siempre fue así. La mujer tuvo siempre esa condición de que por ser mujer, estoy hablando en la gran mayoría de los casos, estaba como en cierta medida como relegada en muchos aspectos, y tenía que estar casi adivinando factores que la rodeaban. Y eso hizo que siempre estuviera como tratando más de afinar esa sensibilidad a través de la percepción, a través de los sueños, para poder interpretar y saber qué es lo que estaba pasando. Ahora, en el modernismo nos ha equiparado a todos. ¿En qué? ¿En bien? ¿En suma o en resta? Yo creo que en resta. Porque el modernismo ha hecho que todos tengamos una vía de comunicación cuasi instantánea. Entonces, ese otro factor que hasta hace 30 años seguía en marcha, de 30 años atrás, yo de pronto iba a trabajar al centro y tenía que salir de mi casa, tomar un micro para ir al subterráneo, y después el subterráneo hasta Leandro Alem, donde iba a una empresa de micros que le hacía mantenimiento, y todo ese trayecto que yo salía de casa y llegaba hasta allí, que había un teléfono, no había comunicación. Entonces imagínate si en ese trayecto había algo importante que te querían transmitir. Eso hacía que a lo mejor yo llegara al lugar y enseguida agarrara el teléfono y llamara, o viceversa. ¿Entendés? Porque había un punto de intermedio en que era cero conexión, pero había otras posibilidades. Hoy en día no, eso es permanente. Podemos estar en ese viaje de minutos o de horas, y la conexión es permanente. Pero sí saben lo que puede pasar, que ustedes tengan, supongamos, el celular en silencio. Esto a mí me ha pasado muchas veces. Muchas veces. Y bueno, yo tengo el celular en silencio porque tengo más de 500, 600 contactos y unas 15 o 20 listas.
Entonces, si yo tengo mi teléfono en sonido, estaría continuamente sonando. Entonces lo tengo en silencio. Pero ¿saben cuántas veces me ha pasado de que agarro el teléfono fijo y no me pregunten por qué? Porque no sé por qué. Le conecto el sonido y en 10 segundos y hay un llamado. ¿Sabes cuántas veces me ha pasado eso? O como cuando eso las conferencias. Eso las conferencias, como empecé. Y no estoy mirando mi celular. Estoy con una foto que es la que estamos pasando y el programa por el cual puedo pedir que venga a mí la imagen. Estoy acá frente a ustedes. Entonces, lo que hizo, yo hace 20 segundos, un poquito más, 30 segundos, sacara esta imagen y fuera a la lista de correos donde hay una persona que no recibió el link para hoy por un error X mío, ¿entienden? ¿Y qué hice? Le mandé el link. Ahora, esto pudo no haber ocurrido porque yo pude haber estado siguiendo mi conferencia y no dar por entendido ni sacar mi imagen, que ahora no tengo, porque volví a hacer el mismo recorrido, no tengo la imagen que estoy proyectando en este momento. Ahora tengo que ticlear, sacar lo que abrí para volver a la imagen que ustedes están viendo. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que hizo que yo retrocediera esto para ingresar y ahí aparece, porque en ese instante había llegado el mensaje de que no habían recibido el link? Por un lado, hubo una emisión telepática de esta persona, por un lado, y una recepción mía. Ahora, la recepción mía pudo haber ido para cualquier parte. Sin embargo, mi recepción hizo que yo, digamos, bajara imágenes, hasta llegar a la lista de correos. Yo tengo la que se llama que está en la computadora, no sé cómo se llama eso, pero bueno, mi WhatsApp está en mi computadora, sin sonido, sin nada. Acá no hay nada que me alerte, porque si no estaría el sonido saliendo ahora y escuchándolo ustedes. Cada vez que hay un clic estaría el sonido automático escuchándolo. Entonces, todo eso está desactivado. Sin embargo, mi percepción hizo que ingresara y pudiera mandar el link. Y más de una vez ha ocurrido esto. Siento de hacer tal cosa, la hago y ahí está. Bueno, eso forma parte de la preparación que nuestros hermanos mayores han ido generando para cada uno de nosotros, en la medida que esto debemos necesitar para nuestro proceso de evolución. Entonces acá, con este simbolismo, esta imagen, vamos a captar cómo estos seres, estos hermanos mayores, se han ido conectando con nosotros desde nuestra más tierna infancia, si te descuidas. No desde ahora, sino desde mucho, mucho tiempo atrás. Y es por eso esas expresiones que hemos tenido con nuestros padres, desde chicos, en el sentido que hemos captado, visto, sentido algo que los demás no habían captado ni sentido. Y ahora vamos a ir a la 00C, no sé si está bien el orden. Está bien, perfecto. Bueno, esto es una gran alegría que me dio Rodrigo el otro día en la radio, por este artículo que él encontró del 18 de julio del año 2022, que dice que ya sea que se hable turco o noruego, la red de idioma del cerebro se ve igual. Al estudiar hablantes de 45 idiomas, los neurocientíficos encontraron patrones similares de actividad cerebral y selectiva del idioma. Abajo dice: en un estudio de imágenes cerebrales, los neurocientíficos encontraron patrones similares a la activación cerebral en la área del lenguaje como en el área Broca, dice ahí.
Bueno, es un término medio chino, no importa. Yo se lo voy a explicar en español, en castellano, para que todo entienda. Desde el principio, de entrada a mí, la transmisión que los hermanos mayores me dan sobre este tema, es que lo que sería la telepatía no tiene idioma. Lo que moviliza el pensamiento, repito, lo que moviliza el pensamiento no tiene idioma. El idioma es el ruido que nosotros hacemos para exteriorizar una vibración de acuerdo a un patrón común que llamamos idioma. O sea, este ruido, que es mi voz, está dando patrones que hace que el sonido ingrese a través de un sensor. Ese sensor son los oídos. Entra ¿qué? Vibración. La vibración activa unos sensores que lo transforman en ¿qué? En impulsos eléctricos que van ¿dónde? Al cerebro. Y en el cerebro, de acuerdo al patrón que generó el impulso eléctrico, lo codifica como un idioma, que es por el cual nos estamos intercomunicando. Ahora, en este momento, I give a glass of water. Drink water. Lo que acabo de decir es que tomo un vaso y bebo agua, tomo agua, bebo agua. Bien, ese proceso lo puedo decir en un idioma, en otro, que sería el ruido. Pero el hecho puntual que movilizó mi mano para ingerir desde un vaso el agua, esa energía no tiene el idioma. El idioma es posterior. Entonces, vamos de vuelta. Alguien que no habla ningún idioma, que nunca escuchó ningún idioma, que de pronto aparece de la nada en un cierto lugar y genera un movimiento como el que acabo de hacer, de tomar el vaso con agua y beberlo, genera un impulso que después puede ser traducido en millones de idiomas, no importa cuál, y recibido y percibido por aquel que tengamos ese idioma en común o ese ruido compatible. Entonces, en la emisión telepática que nuestros hermanos mayores dan, esa emisión telepática no va al oído, sino que va directamente a la intersección sináptica neuronal. Entonces, de la nada aparece cierta concepción, percepción, concepto. Yo el otro día, en la despedida del programa del jueves, le leí el epílogo del nuevo libro. Y en el epílogo del nuevo libro leí algo que tardé en leerlo, no sé, 15 segundos, tardé 20, 10, no sé cuánto tardé. Pero el concepto no tardó 15, 20 segundos, el concepto fue instantáneo. La transmisión de eso no tuvo tiempo, fue instantáneo. Y antes estaba y después, antes no estaba y de pronto estaba. Y lo que sí me llevó tiempo es escribirlo, primero a oscuras, porque ya tenía preparado, por supuesto, yo sé que cuando estoy escribiendo los libros me ocurre esto, que no fue una sola vez, fueron muchas. Entonces yo ya tengo un cuaderno, una lapicera lista, preparada, y a la hora que sea, cuando esa percepción viene, agarro y escribo, porque si no después al otro día me lo olvido. Entonces, esa captación inspiradora duró microsegundos. Yo tardé muchísimo más en escribirla a oscuras y después al otro día a releerla, y tal cual como se la releía, así está escrita. Entonces, nuestras
captaciones telepáticas, esto significa que nuestras captaciones telepáticas pueden estar o ocurrir entre dos personas que vivan en distintos países y hablen distintos idiomas, o entre nosotros y civilizaciones externas del espacio que se comuniquen de otra manera, pero que tengamos con ellos una resonancia de orden neuronal. Si no tuviéramos esa resonancia, poné la siguiente, la 00D, ¿no? Bárbaro. Estamos bien en el orden entonces. Si no tuviéramos esa resonancia, no existiría la comunicación entre nosotros o ellos. Ahora, esa comunicación telepática puede producirse entre animales y humanos, entre plantas y humanos. Sí, sí, pero no en un idioma, porque cuando nosotros le hablamos a nuestra mascota, hoy por ejemplo, mucho más temprano, mi gata, que ustedes ya la conocen porque aparece 2x3, si tuviera las puertas abiertas estaría acá, le digo, bueno, vas a estar hoy de vuelta conmigo cuando dé la conferencia, y se me quedó pegada al lado, no había forma de sacarla. Cuando fui a empezar, la tenía acá parada al lado mío, la tuve que sacar porque al estar conectado con un cable de red y todas esas cosas, bueno, se pone a jugar con el cable de red, pero captó. Ella no capta en el idioma que le transmití, sino en la energía que le transmití, porque esa transmisión a nivel telepática también es energética, ¿entienden? No llegan las palabras, llega la vibración que genera las palabras, y esa vibración puede producir como una especie de mapa de cosas. Y a veces ustedes tienen un sueño, ese sueño parecería que pasan horas en el sueño, y ¿sabe cuánto dura a veces? 5 segundos. Y en 5 segundos vos viviste situaciones que parecían horas. ¿Entienden? Porque esto se transmite como en forma comprimida, como en forma ultra percibida, y micro percibida, en una fracción de segundo llega y se expande. Y hoy en día estas comunicaciones a nivel telepática se estudian seriamente, porque se sabe perfectamente que existe, que hay algún tipo de resonancia a nivel interneuronal, y que esas resonancias pueden llevar información. Y ahí está la comunicación del chico con la madre. Una señora durmiendo plácidamente y se despierta sobresaltada, y se va a la habitación del hijo y el hijo está con espasmos. Y no estoy hablando de un bebito, estoy hablando de un chico por ahí un poco más grande. ¿Cuántas veces les ha ocurrido eso? ¿Entienden? Porque hay una interconexión que se produce. Y esa interconexión, ya vamos a ver en un ratito cuando ponga esa diapositiva, tiene que ver en muchos casos con una ley de afinidad que se produce en nosotros. Pasá a la siguiente. En la siguiente es una foto en una universidad donde se hace un estudio de cómo o qué se debe acomodar para que ciertas personas tengan mayor predisposición en laboratorio, estoy hablando, para lo que es las captaciones telepáticas. Entonces, cuando yo estudié sobre esto, porque estudié para psicología en la Universidad de El Salvador con jesuitas, en este caso Novillo Paulí, pero
acá hay una cosa que a mí me sorprendía bastante, porque ese estado, o el proceso que se llama Ganzfeld, es un proceso por el cual se trata de adecuar estados en ciertas personas para que se produzca una especie de, a ver, de entorno, podemos decir, favorable para el desarrollo perceptivo. ¿Eh? Pero ahí es donde vino un poco como una especie de, a ver, de inquietud, de interrogativo mío. Yo he percibido cosas viajando en tren, en micro, en subterráneo, eh, con un colectivo lleno de gente y colgado el pasamano, con mi bolso de pronto de herramienta para ir a trabajar a algún lado, o con el bolso con los libros, la computadora o los papeles para ir a dar una charla. Y vino la percepción allí, lo capté perfectamente y si tenía dónde escribir tuve que escribir lo más pronto posible o repetirlo para para pasarlo a un papel posteriormente. Entonces no vino en un estado Ganfield, que es un estado ya preparado, armónico, en derredor, como para generar algo proclive para que la exteriorización de la percepción extrasensorial se manifieste. Entonces vamos a la siguiente foto. Acá vemos lugares que se van preparando con luz tenue, donde a una determinada persona tratan de explicarle cuáles van a ser los procesos para ir generando este estudio perceptivo, luces que pueden variar. Acá incluso el video que les puse para el final, si da el tiempo de verlo, es con este tipo de luz. Yo no hubiera puesto nunca en un estudio perceptivo este tipo de luz. Yo pongo una luz con otra tonalidad. Esa es la verdad, pero bueno, esto lo han hecho científicos y ellos sabrán por qué, como para poder estudiar cómo se dan estadísticamente. Por acá el tema es estadístico. Incluso antes de dar esta charla, hasta pensé en algún momento hacer un test extrasensorial con Carl Taxener, así. Nunca lo hice, por eso me gustaría hacerlo por internet, con el pequeño delay que hay, a ver si la telepatía va más rápido aún que la interconexión de internet. ¿Podrá ser posible? Hay 20 segundos de delay encima, me dice acá Rodrigo, y tiene razón. Porque cuando yo levante un determinada, a ver, si lo hago con colores, lo puedo hacer con colores, muchas formas. Pero cuando yo lo levanto, hay 20 segundos para que ustedes lo vean, en donde lo captan antes o lo captan después. Vamos a hacerlo. Ya vamos a ver si lo hago la semana que viene o la otra, no lo sé todavía. Pero sentí de hacerlo con ustedes. Bueno, pasar a la siguiente. La cosa es que en este estado Hatzfeld se llama, Hatzfeld. Yo siempre lo he dicho Hanfield, lo pronuncio mal como siempre, pero bueno, no importa, es mi pronunciación argentina del cono sur, Ganfield. Se coloca a la persona en un lugar que puede ser un diván, una camilla, pero la persona no se tiene que dormir. Ahí está el punto culminante. Y a mí lo que me extraña son por qué luces rojas y no luces de otro tono, pero debe haber algo que desconozco por el cual se coloca ese tipo de luz. Yo le hubiera puesto una luz azul o verdosa o lila, pero no color roja. Pero bueno, esto es lo que han elegido los científicos por algún motivo que desconozco. La cosa es que se coloca a la persona, se le pone música muy suave, muy suave, se queda allí por unos minutos y ahí tiene que, cuando por medio de unos parlantes con voz también muy suave, le preguntan qué es lo que está viendo.
Entonces la persona puede estar viendo determinadas imágenes, las dice. Entonces todo eso va quedando grabado. Entonces en otra parte del experimento pueden estar con una serie de símbolos y le preguntan qué símbolo ve. Entonces la persona en ese instante tiene que decir qué es lo que está viendo y va quedando todo grabado. Entonces dejan eso y toman otro y le dicen ahora. Entonces la persona dice tal cosa. El que está haciendo el experimento no mira o no ve lo que va a agarrar, sino está actuando la telepatía. En este caso estaría actuando la clarividencia de ella. Y el que hace el experimento tampoco ve lo que agarra. Ahora, en otro de los experimentos es donde el operador, que sería el que está dirigiendo el test, observa un determinado objeto insistentemente y se da la indicación al receptivo, que sería esta mujer en este caso, dándole indicativo ahora. Cuando se le da indicativo ahora, el transmisor está observando y el receptivo trata de captar. Nosotros ahí en la Universidad de El Salvador, ¿saben cómo lo hicimos? Bien, de la siguiente forma. La universidad queda ahí por una lateral de la avenida Callao. Entonces el profesor hizo que un voluntario saliera de allí de la sala, cada uno de nosotros con nuestras carpetas, y se fuera a caminar por la avenida Callao y se quedara parado frente a un determinado lugar que elija. Nadie sabía qué lugar iba a elegir. Y le dio un tiempo para que haga eso. Le dio, ponerle 5 minutos para que llegue, porque era muy cerca, 5 minutos para que se quede ahí parado y 5 minutos para que vuelva. Y nosotros durante ese lapso de tiempo teníamos que captar dónde esta persona se quedó parada. Bueno, y el experimento tenía como resultante una cantidad de que después se entregaba el papel, la hoja donde habíamos puesto cada uno lo que vio, y de ahí se sacaría seguramente una estadística, lo que sea. Bueno, resultó que esta persona se quedó parado sobre un negocio de venta de ropa y estaba particularmente observando una determinada ropa, creo que era un pantalón, esto ocurrió hace muchos años. Y algunos pusieron, yo qué sé, en una cafetería, otros pusieron acá, otros pusieron allá. Yo lo que puse una vidriera, pero cada uno vio algo, otros pusieron una puerta, otros la parada de colectivos. Cada uno lo que veía o lo que sentía que estaba haciendo esta persona que fue elegida para el experimento. Entonces, hay muchos factores que pueden ser tenidos en cuenta, pero la percepción extrasensorial existe, radiante, y se da de dos maneras, o de varias, pero hay dos puntuales. Una está más relacionada a lo lindo, a lo agradable, y otra a lo no tanto. Entonces vamos a arrancar por lo de no tanto. ¿Qué les parece? Pasar a la siguiente. Bueno, ¿por qué digo no tanto? Porque lo vamos a dejar poquito tiempo. Hay personas que tienen maldad. De eso no nos quepa ninguna duda. Y esa maldad la irradian. Entonces por ahí está el incauto que no se da cuenta que esta persona irradia maldad, y hay otros que sí se dan cuenta. Y recibe y percibe esa maldad. Esa percepción activa está en nosotros. Nosotros podemos percibir lo bueno o lo malo. Sacamos esta imagen que es horrible y ponemos esta otra. Ahí estamos en la 00i, ¿correcto? Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cuando percibimos, podemos percibir lo bueno o lo malo. Si tenemos miedo de alguien que sabemos que es malo, ese miedo va a hacer que quede grabado en nosotros la imagen de ese malo,
y va a taladrar nuestro cerebro a través del temor que generó o del temor que tenemos de tal o cual persona. Entonces, este factor, tomo un poquito de agua, nosotros podemos bloquear eso. Si sabemos de alguien que le tenemos cierta aprensión, hasta como un cierto temor, que esto, que el otro, podemos bloquear esa imagen. Se bloquea muy sencillamente. Y lo que tenemos que tratar de sintonizarnos es con lo que es afín. Nosotros podemos tener afinidades que van desde la más tierna infancia. Hay gente que tiene la suerte de tener el amigo de la infancia, o la amiga de la infancia, o la amiga o el amigo no sé, de la escuela secundaria o de la universidad. Hay personas que tienen la suerte de tener amigos de 30, 40 o más años, porque un amigo es algo ultra valioso. Nosotros podemos decir estamos rodeados de 1.000.000 de amigos, como dice la canción, pero el amigo o la amiga tiene una connotación mucho más fuerte, mucho más profunda, que implica infinidad de cosas, infinidad de cosas. Entonces, para esa amistad, ¿qué es lo que hay generalmente? Una gran afinidad. Entonces, por afinidad, también, ¿qué es lo que produce la afinidad? Una resonancia neuronal. Entonces vos captás cuando tu amiga, tu amigo está en una situación conflictiva, lo percibís, la percibís, porque esa percepción se da por esa resonancia que tiene vigencia y dura para toda la vida, hasta que una de las dos resonancias cesa. Ahora pasa a la siguiente. Esto puede darse entre mujer y mujer, hombre y hombre, hombre y mujer, ancianos jóvenes, jóvenes ancianos. O sea, hay una emisión que es recibida a través de nuestra sensibilidad. El hipocampo tiene mucho que ver también con esto, y esa recepción produce hechos de orden telepáticos. Entonces pueden estar, van caminando una pareja y los dos dicen lo mismo al mismo tiempo. Alguien está pensando en una canción, el otro la tararea. Estás en tu casa pensando en tal o cual, te llaman. Esa resonancia está a full, está funcionando 1000 por 1000, porque es la capacidad que tenemos nosotros de interconectarnos en el mundo de la forma a través de estos enlaces, que son enlaces que actúan en una frecuencia que no es la auditiva, que no es a través del sensor que genera la emisión verbal y receptiva por el oído o por la vista, ¿no es cierto? Pongámosle, estamos mirando a alguien, pero ese alguien no puede hablar, no por una incapacidad, sino porque están en una biblioteca, en silencio, y no pueden salir a hablar ni nada. Entonces, una seña te da una idea de algo. ¿Está bien? Bueno, en esa incapacidad de hablar hay una interconexión también que puede generarse si ambas personas tienen esa facilidad de intercomunicarse. Bueno, entonces pasa a la siguiente. Cuando nosotros somos perceptivos, tenemos que intentar activar esa percepción. Activarla. Entonces, ¿con quién la vamos a activar? Con esa primera imagen que les mostré primero, de algo feo, negativo, que le tenemos temor. No, esa persona hay que ignorarla. Porque la mejor manera de que no te afecte es ignorarla. Entonces, ¿con qué te vas a sintonizar? Con lo lindo, con lo agradable. Es como cuando hacemos una meditación. Yo puedo hacer una gran variable de meditaciones, pero hay un estilo en donde trato que la persona
Y en los estados Gunfield se intenta que la persona vaya a ese estado interno del lugar que más le agrada. No se direcciona como lo hacemos nosotros a través de tal o cual visualización de, no sé, una nave o lo que sea, sino que le decimos a la persona que vaya al lugar que más le gusta, que puede ser, yo que sé, un parque, una plaza, un cielo estrellado, una nube hermosa, un valle, una montaña, el mar. Cada uno tendrá ese lugar ese lugar paradisíaco que le gustaría estar. Bueno, se direcciona hacia allí, porque trata de inducir una sensación de paz interior. Porque la percepción, la mente puede bloquear la percepción, lo mental. Cuando nosotros en una actividad en donde hacemos experimentos con las cartas Xanar, suponete, sale cuando hago el experimento, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que percibe? Entonces ustedes perciben una estrella, giro, estrella. Bueno, yo agarro otra carta y otra estrella más. Entonces, digo, ¿qué perciben ahora? Y por ahí perciben otra estrella y dicen, no, pero si recién fue una estrella no va a ser otra hora. La mente a veces bloquea la percepción. Es como en una ruleta, salió el 12 y no va a salir de vuelta, ¿viste? ¿No es cierto? Entonces vos tenés la percepción, pero en realidad no actuás sobre esa percepción por el preconcepto. Entonces, cuando tenemos este tipo de conexión telepática, tenemos que tratar de practicarla con lo que es afín. La practicamos con nuestra pareja, con la persona que amamos, con nuestra amiga o amigo del alma, yo qué sé, con aquello que nos sentimos afín y a gusto, porque esa es la mejor forma de generar un patrón armónico alrededor para que pueda fluir la PS y esa PS nos esté dando respuestas. ¿Me entienden? Y siempre con transmisiones que sean, si están inducidas en pensamiento, porque ¿qué pasa? Tampoco a veces sabemos emitir telepáticamente. Porque yo ya le expliqué, la transmisión telepática es una fracción de segundo. Ahora nosotros para transmitir, yo qué sé, a ver, en el experimento Xaner, las ondas, la mayoría de la gente que hace, mira las ondas que están dibujadas en esa carta y trata de transmitir eso. Bueno, eso es un error, porque vos vas a un plano mental. Entonces, ¿cuál es la sensación de la onda? La onda puede ser, por ejemplo, la sensación del mar, de la ola del mar, esa sinuosidad. Entonces, es mucho más fácil si vos transmitís eso que si transmitís el dibujo en sí. Si es una estrella, ¿qué transmitís? ¿El dibujo o un cielo estrellado? El cielo estrellado, porque esa es una conexión directa. ¿Me entienden? Bueno, pasé a la siguiente. Esta es una foto neuronal, cómo es que se van conectando. Yo digo la sinapsis. ¿Ven donde van esos pequeños puntos luminosos? Son pequeñas chispas que se van moviendo a través de la sinapsis. Esas sinapsis son como ramilletes que van uniendo las neuronas. Y para transmitir o hacer o decir todo lo que he dicho hasta ahora, en esta hora 10 minutos, una hora 10 minutos, Dios mío, me tengo que apurar, se ha dado a través de un movimiento tremendo acá cerebral y de ustedes recibiendo. Entonces esa interconexión neuronal puede ser interceptada y uno de estos corpúsculos de energía puede ser la transmisión telepática de ustedes. Entonces cuando llega a la sinapsis, ese punto brillante descarga una serie de información. En la serie de información podría ser la figura de la persona que está pensando en ustedes. Entonces ustedes captan la imagen de esa persona, porque esa persona se sintonizó con ustedes
ese destello sináptico va al cerebro, y en el cerebro se codifica en una determinada imagen, que es la que relaciona energéticamente a la persona que se conecta. Por eso ustedes pueden identificar a la persona que se conecta. Por eso se les viene la imagen de esa persona y no de otra. Porque esa transmisión tiene todo un código y una clave que es identificatoria con el que la emiten. O sea, a ver, cuando las primeras conexiones telepáticas llegaron a mi cerebro de Maya, yo identifiqué a Maya otras veces cuando de la misma manera se comunicó. Es como el sonido de la voz. Cuando alguien habla por un teléfono, reconoces la voz. Pero cuando reconoces la voz, ¿qué es lo que viene a tu cerebro? La imagen. La voz activa el movimiento de chispas hasta que genera la imagen, porque energéticamente asocias esa vibración con la imagen del que la emite. ¿Qué les parece? Y fíjate qué interesante, que cuando ópticamente ves a alguien que hace mucho que no ves, y que en su momento cuando viste a esa persona fue algo así muy esporádico. A ver, es como si alguien viene y dice, yo fui a una conferencia en 1989, cuando usted daba charlas en la calle Montevideo 68. Entonces yo le miro el rostro y la emisión de energía, los fotones que captan mis sensores ópticos, generan impulsos al cerebro. Cuando llegan los impulsos al cerebro, las neuronas me dan una sensación de reconocimiento de faz. Es como que reconoces esas variables de ese rostro, pero podés no recordar el nombre, pero reconoces la variable del rostro. ¿Qué es lo que generó que reconozca las variables del rostro después de 30 años? El impulso neuronal que se produjo cuando los fotones que emites la imagen de la persona que está frente tuyo acciona en los ojos, traduciéndolo en impulsos eléctricos que se mueven de esta manera hacia las neuronas. Y no voy a profundizar para que no se les sea chino básico. ¿Me entienden? Para que no sea chino básico, no voy a profundizar. Pero de esta misma forma reconoces a los seres que te contactan, aunque no veas su rostro. Es como una sensación de que reconoces una voz sin que hablen, porque no fue un sonido lo que captaste, sino una vibración interna neuronal que se codificó en una sensación grabada en el cerebro, que después se manifiesta en un hecho puntual y real. Entonces Maya, cuando se comunicó conmigo y cuando la veo después en la nave, yo sabía que era ella. O cuando me transmite en el contacto en la ladera de atrás del Cerro Pajarito, cuando vienen las dos naves, una adelante y otra atrás, y que después salen hacia arriba indicando que podían volver antes del momento de partida, una de esas naves la comandaba Maya. ¿Entienden? Porque no es necesario que diga soy Maya, porque es como cuando habla quien sea y ya reconoces la voz y ya le decís hola, ¿cómo estás? Y podés nombrar a la persona sin que te diga hola, soy Dante, porque ya me conocés la voz. ¿Entienden? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Esta es muy linda. Bueno,
Cuando vos empezás a activar todo lo que es tu PES con S, percepción extrasensorial, porque van a encontrar esto bastante sintetizado en mi nuevo libro, porque hablé bastante de esto. Entonces, PS significa eso. Cuando vos estás muy, a ver, afiladito en esa percepción, podés empezar a escuchar ruido. Y no crean que es el ruido que escuchan en la casa, que algo se mueve, que no sé qué, no sé cuánto. Pues yo estoy ahora hablando con usted y acabo de escuchar un ruido que proviene de mi vecino. Hay otro ruido que proviene de mi vecino. O sea, no hay que darle importancia a esos ruidos, ¿eh? Pero estoy hablando ahora de ruidos tangibles. Tangibles. Ejemplo, esto. Es un ruido tangible. Pero esos otros ruidos internos serían las percepciones que pueden estar ahora alrededor nuestro y que no tienen que ver con nosotros. Porque vos como ser humano no vivís en una isla en el medio de la nada, rodeado solo de palmeras. Estás rodeado de personas, de seres humanos. Y viajás en un subte a las 7 de la mañana para ir a tu trabajo, lleno de gente. Cada uno, no es que todo el mundo va con el mano libre hablando con alguien y que vos escuchás lo que dice. Hay quien lo hace. Pero cada uno que está parado al lado tuyo en silencio, ¿vos te crees que su cerebro no está pensando en el trabajo, en lo que pasó ayer, en el problema que tienen, cómo va a solucionar lo del banco hoy, qué va a hacer mañana con lo que pueda cobrar o qué va a ir a comprar pasado mañana al supermercado? Está pensando. Pero si vos estás activo en la percepción extrasensorial, no podés estar como esta caricatura tapándote los oídos y mordiéndote los labios porque no podés escuchar todo lo que escuchás. No, no funciona así. La misma percepción extrasensorial tiene autobloqueadores. Si no estaríamos así, escuchando como si estuviéramos en medio de un desorden general, ruidos por todos lados, sonidos que nos aturden. Porque en este instante, en una ciudad, estamos rodeados de sonidos que nos aturden, aunque no los escuchemos, pero están alrededor nuestro en vibración. Entonces tenemos que aprender a sintonizarnos. Pasar a la siguiente. Esa sintonía tiene que estar, esa armonía tiene que estar basada en una estructura de orden. Pasar a 0,1D. ¿Estamos ahí? 0,1D. Esa armonía tiene que estar basada en un orden que está establecido a través de nuestra propia sincronicidad. Y el aquíétate sabe. El aquíétate sabe qué es lo que Tuela en su momento decía, que es una forma de estar direccionando nuestra energía telepática hacia un determinado punto. Entonces, voy a tomar un poquito de agua. Cuando nosotros nos direccionamos a través de la práctica, vamos a estar generando como una especie de caja aisladora, podemos llamar así. Porque para potenciar la telepatía, también tenemos que potenciar nuestra bioenergía. La telepatía
no se va a potenciar si tu bioenergía es baja. Todo nace, se expande y se desarrolla en base a la vibración. Por eso cuando yo les explicaba el sábado pasado sobre el movimiento atómico por segundo de los 45.000 ciclos promedio de la humanidad, cualquiera de ustedes que esté en 60, 70, 80.000 ciclos está por encima del promedio, pero muy por encima del promedio. ¿Me entienden? Entonces ustedes vibratoriamente van a estar también como más sensibles a muchos factores energéticos que estén rodeándolos. ¿Les va a afectar esos factores energéticos? Por supuesto que sí, porque van a ser más sensibles. O sea, esa sensibilidad que hace que pueda mirar para arriba, tomar la foto, y ahí está la nave, y esta semana hubo tres casos puntuales, tres que me llegó así al toque uno tras del otro, todas afirmaciones. Una persona en Madrid pide una confirmación, que es el caso de Luz, y ahí la nave aparece y toma la foto. Cris en Chaya, creo que se llama la localidad, pide una confirmación, ahí estaban. Chía. Mirta, toma la foto, confirmación la nave. ¿Casualidad? 3 en un día, en menos de un día, en horas. No, no hay casualidad. Es sincronicidad. Porque esa comunicación universal es la comunicación que nos une con estos hermanos mayores. Porque si creemos que vamos a usar la telepatía para jugar, nos equivocamos. La telepatía tiene que ser usada cuando viene, porque viene bárbaro, porque forma parte del propio desarrollo evolutivo nuestro. Pero cuando practicamos, como nos concentramos, cuando empezamos a generar aspectos favorables para el desarrollo telepático, no tiene que ser para divertirnos, tiene que ser para orientarnos hacia el contacto con estos seres superiores, estos hermanos mayores que van a generar un proceso de evolución en la humanidad trascendente. Pasa a la siguiente. Acá tenemos ciertos aspectos. Esta es una foto de característica científica donde se toma en oscuridad campo de energías y resplandecimientos y ver cómo este campo vibratorio y armónico se establece con una vibración más acorde a medida que la persona se va centrando introspectivamente en un campo interno radiante armónico. Nosotros en desarmonía difícilmente podamos lograr. Desarmonía sería lo que se ve en el zigzagueante de la izquierda. Y después, cuando se logra un estado mucho más armónico, mirá cómo la vibración se establece en un rango vibratorio muy impresionante, en lo verde hacia la derecha. Y ahora vamos a esta foto simbólica, en donde tenemos una joven con lo que sería la recepción telepática o la recepción de la clarividencia. Está mostrándote cómo la parte superior sería lo que ingresa a la telepatía y la clarividencia a través de la pineal. Yo creo que todas trabajan dentro de una misma sincronicidad, o sea, la unión mente, cerebro, sinapsis y pineal se activa en un conjunto, o sea, no hay una individualidad. Es como decir un equipo de música que tiene un montón de teclas, trabaja todo en un conjunto, pero cada tecla de ese conjunto activa o moviliza una determinada vibración. A nosotros conocemos aspectos muy limitados, hay muchos más que se pueden producir,
pero hoy estamos con telepatía. Pero la telepatía y la clarividencia es que están muy ligadas una a la otra, pero tienen que ver siempre, la telepatía no la captás con los dedos de los pies, a eso vamos. ¿Se entiende? La telepatía se capta de esta manera, en la parte superior, los hemisferios superiores, de todo, de toda forma de vida. Pasa a la siguiente. Y asimismo, dentro de este orden, hay factores que pueden mejorar ese rango vibratorio que aumenta la percepción. Y ahí tendríamos que, nos vamos adentrando en lo que es la parte meditativa, introspectiva. Hay técnicas que acá nosotros las estamos usando hace muchos años, y esas técnicas generan un mejoramiento de nuestro campo biopsicoenergético espiritual, porque hay que agregar que lo biopsicoenergético armoniza también el plano espiritual, y va produciendo un mayor rango de luz, que sería el campo bioplasmático, campo energético, áurico, como lo queramos llamar, y eso genera una posible unificación de campos, generando efectos secundarios positivos, porque cuando hay un estado alterado de conciencia es ahí donde se degeneran campos negativos, pero estamos hablando hoy de los campos positivos, y estos campos positivos meditativos pueden llevar a fenómenos maravillosos que no deben ser experimentados como un hecho, a ver cómo podemos decir esa, que sea la palabra más acorde, hechos fenomenológicos. Ejemplo, imaginen una meditación donde un grupo de personas ya bastante avesadas comienzan a desarrollar una energía que está anulando el gravitón. Entonces, lo primero que van a sentir ustedes, cuando hacíamos las meditaciones, ¿se acuerdan? Las últimas que hemos hecho ahí en la última no, porque bueno, fue muy breve, pero cuando uno hace una meditación más prolongada, podés lograr eso en los brazos, por ejemplo. Entonces vos sentís que tus manos no pesan, se alivianan, porque estás actuando también sobre la energía gravitatoria. Podemos, de hecho hay estudios que se hacen en ciertos grupos evangélicos donde están durante una hora con las manos levantadas, haciendo aleluya y que toque el otro, y bueno, tratá de tener las manos levantadas 5 minutos. A los 5 minutos las manos parece que, los dos brazos parece que te pesan 2 toneladas, no, y ellos están una hora con las manos levantadas, ¿tá? Porque hay como una especie de captación de energía que genera esos fenómenos. Vamos a la siguiente, tengo que acelerar porque ¿qué pasó, Rodrigo? No me dijiste nada, que me estoy pasando de tiempo. Bueno, miren esta, la 01H. La 01H nos está mostrando esos aspectos, ¿no? Como nuestro cerebro brilla, porque el cerebro emite luz también, todo el cuerpo emite luz, pero el cerebro, imaginen esas chispas neuronales moviéndose. ¿Por qué creen que en la parte superior del cerebro, donde se coloca, o en los cuadros antiguos aparecían ese disco áurico, que en algunos lo planteaban como manto de la divinidad o corona de la divinidad, la corona, ese halo de los ángeles, resplandeciente, porque es la parte que se ilumina en la medida que exaltamos los aspectos más positivos, más altamente espirituales del ser humano, y eso se va potenciando y se van levantando conscientemente hacia un estado de una nueva humanidad. Adelante, voy a acelerar un poquito porque me pasé de largo. Entonces pasa la 01I, creo que, ¿no? La que sigue. Entonces tengamos siempre muy presentes que todo lo que es perceptivo existe. Hay una comunicación telepática entre nosotros que se da sí o sí entre los seres humanos y entre las familias estelares.
renieguen de aquellos que le digan que todo esto no existe, porque sí existe. La telepatía es como un dedo de la mano, forma parte de nuestro propio estado evolutivo. Nacemos con ella y a medida que evolucionamos podemos ir también potenciando, evolucionando con mayores factores extrasensoriales que ayuden a nuestra existencia. Pero la telepatía no debe ser usada como en un circo, como para hacer adivinaciones, nada por el estilo. Por lo menos los hermanos mayores no nos van a activar para que utilicemos estos dones para el circo, pero sí nos van a activar si utilizamos estos dones para el servicio dentro del plan cósmico, ya sea para mejorar nuestra capacidad de transmitir, para mejorar nuestras capacidades para poder escuchar, porque el don de escuchar es un don a veces no muy común, no es abundante el don de escuchar. Generalmente no escuchamos, queremos ser escuchados. Entonces, cuando encuentran una persona que los escuche, sepan que ese es un don escaso. Cada uno quiere, escucha un poquito y trata de convencerte de tu propio concepto y no escucha tu concepto, escucha ruidos, sonidos, pero no alcanza a interpretarlos. Entonces esa comunicación a nivel mental entre nosotros, en la medida que lo orientemos hacia lo cósmico y hacia lo espiritual, vamos a tener el apoyo de nuestros hermanos mayores para que podamos tener un proceso de ascensión y de evolución realmente maravillosos. Pasamos a la siguiente. Entonces, esta comunicación a nivel interna y a nivel de los hermanos mayores debe seguir activa. Tenemos que tener muy en cuenta los sueños y saber que todo sueño puede tener algo de percepción, ya sea temporal significa que pueda estar en un tiempo futuro, un simbolismo, alguien que sueña con un lugar que ya conoce, pero lo ve distinto, lo ve con mucha... Esto es un caso puntual de alguien que hoy me cuenta un sueño, con mucha gente y con variables, puede estar percibiendo algo a futuro, puede ser, que hay que tenerlo en cuenta, porque los sueños son, pero cuando el sueño es algo más que un sueño, te deja con esa especie de interrogante, te deja como así, boquiabierto, ¿y esto qué es? ¿Me entienden? Porque muchas veces hay métodos de comunicación que es a través del onírico, y es una de las metodologías. Y nosotros telepáticamente tenemos capacidades, y esas capacidades nos van a ir llevando en la vida también hacia los lugares que debemos estar. Porque la captación telepática te pudo haber hecho que en algún momento de tu vida tengas recepciones que te van llevando por un camino determinado. Porque la telepatía forma parte de una serie de factores extrasensoriales. Todo don activa una energía, pero esa energía puede activar distintas formas de esa energía. ¿Entienden? O sea, a ver cómo lo explico. Cuando desciende la energía que activa lo extrasensorial, empiezo de vuelta. Cuando desciende la energía que activa lo extrasensorial, activa todo. Por eso el campo de luz de la persona resplandece con intensidad. Áuricamente puede resplandecer más la parte superior o el chakra del corazón, porque allí está la chispa divina y en el superior está todo ese movimiento energético neuronal que emite una hermosa luz. Pero la energía al bajar va activando la totalidad
del ser. Después están los aspectos que nosotros direccionemos con esa energía. En el pasado, poné la siguiente, estaban los llamados santos. Santos se los llamaba a aquellos que decían hablar con los ángeles. Ustedes que de pronto pueden recibir mensajes de los hermanos mayores, seres extraterrestres, los llaman sectas platillistas. Bueno, en la antigüedad los llamaban santos y se comunicaban con los ángeles. Entonces los ángeles le daban determinados tipos de enseñanza. Pero ¿qué ocurría con estos seres humanos, hombres o mujeres? Porque había monjas clásicos que cuando llegaban a sus lugares que estaban en un claustro, se los veía en oración y levitando. Muchos casos. Porque esta activación se da en muchos aspectos. Uno, se los veía levitando, otras se los veía como refulgentes y en muchos casos la parte superior de la cabeza muy luminosa. Por eso se planteaban esas aureolas de la divinidad en tantos cuadros antiguos en estos claustros. O sea que en la medida que se va a dar el proceso de evolución, ese proceso de evolución involucra muchos aspectos. Así es como en nuestro devenir de la vida y de la existencia debemos ser, podemos llamar, muy mansos, humildes y piadosos, porque esta energía cuando baja no admite violencias, odios, rencores. Entonces la energía divina que pueda activar estos dones tiene que encontrar un receptáculo lo más transparente posible, porque si vos querés potenciar tu bioenergía pero estás lleno de rencores, de odios, de envidias, de celos, tu bioenergía no va a poder ser ayudada a ser potenciada, porque a su vez de alguna manera podrías estar lastimando a tus semejantes. Entonces sepamos que todos tenemos dones telepáticos, todos tenemos esa capacidad, lo sepamos o no, esa capacidad siempre ha estado en nosotros, en más o en menos, pero podemos potenciar un poco activando aspectos de la pineal, que es lo que vamos a tratar de hacer en un ratito. Así que bueno, venimos acá con la imagen. A ver, ahí estoy. Muy bien. Estoy yo en la imagen porque todavía no pude teclear acá. Bueno. Vamos a tomar un sorbito de agua. Bueno, espero que les haya gustado. Por lo menos lo de hoy fue bastante interesante, bastante lindo. Y nos dice a todos que tengamos en cuenta que este proceso de preparación, este proceso de mejoramiento de nuestras capacidades, es un proceso que lleva su tiempo, pero que va a tener hermosos frutos. Lleva tiempo y paciencia, pero los frutos son extremadamente buenos. Así que tratemos de continuar con nuestro momento preparativo, nuestra preparación, activar nuestras percepciones a través de actividades como la meditación, por ejemplo, que es algo muy muy bueno. Hay meditaciones para los que lo vean a posteriori del día de hoy, meditaciones que están en este mismo sitio de internet, en este canal que se llama Encuentro Cósmico. Pueden buscarla, la que más les guste y la hacen. Bueno, por mi parte nada más, solo me despido hasta la semana que viene, donde vamos a tocar otro tema. Gracias por estar allí y compartir.